Última hora en Noticias Caracol. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. El coronavirus, en su etapa de expansión, se vale de los niños y jóvenes para crecer. Por eso, limitar su movilidad en esta etapa, sacándolos de colegios y universidades para estar en sus casas, es importante. Estas fueron las medidas tomadas por el gobierno colombiano para menguar el impacto de la COVID-19 en todo el territorio nacional. Primero, la implementación de las estrategias tecnológicas fue un reto para todos. En el colegio donde laboro está ubicado en la localidad de Fontibón, es el Colegio Villemar El Carmen. Nosotros desde ya veníamos trabajando en una plataforma institucional llamada CISColegios, y desde ahí nosotros nos comunicábamos con los papitos para comunicarles en vivo las guías. Ellos nos regresaban a través de ese medio guías escritas. Tener internet, tener un buen celular o un computador, porque no podíamos conectarnos de un mal celular, porque no nos daba la clase, tener la capacidad del celular, porque mandan muchos trabajos y uno tiene que manejarlos, es por todo virtual. Descargó una página que se llama Modo, que es con la que se está trabajando en el colegio, y desde esa página los profesores lo que hacen es mandar quincenalmente las guías. ¿Qué me toca a mí? Desde mi WhatsApp, mandárselas a una sobrina mía que vive en el Quintal, y ella sí tiene un computador, tiene internet. Entonces ella me hace los PDFs y así los envía a la página que te comento. Y si no, me quedaría muy difícil por lo que te digo, por la falta de conectividad. Al paso de los días de la cuarentena, hubo un aumento alarmante en los casos de contagios. Extendiendo el tiempo de las medidas preventivas, se llegaron a distintos acuerdos y ayudas por parte de entidades como Mintic y Minedu. Es algo que estamos intentando superar todos. Hace unos meses la Secretaría de Educación le comunicó a todos los rectores que había destinado un monto para justamente aquellos niños que no tuvieran conectividad. También, de hecho, la Secretaría de Educación empezó a hacer una campaña para aquellas personas que tuvieran computadores disponibles y los quisieran donar. Entonces fue una estrategia válida. El colegio nos ayuda entregándonos unas guías para los chicos que no tenemos celular. Nos dan las guías, pero pues cada cierto tiempo. No tienen la misma ventaja que uno que tenga celular. Se supone que el gobierno ha dicho que las Mintic iban a dar unas mesas, que no sé qué. Nosotros nos estuvimos inscribiendo a ese programa que tiene el gobierno para acceder a las mesas para el internet, y eso nunca salimos favorecidos ni nada. Tuve familias, por ejemplo, aún las tengo, que tuvieron que priorizar entre hacerse cargo de resolver casos de asunto de canasta familiar o pagar la internet. Y yo particularmente cuando dialogaba con ellos, yo les decía, por favor, vamos a hablar con coordinación para resolver lo de las guías, con fotocopias, que luego la Secretaría de Educación destinó un rublo para cubrir esos gastos, pero sobre todo es tú como docente también, logras escuchar ese tipo de situaciones para decir que eso es lo primero, la parte humana es lo primero y lo otro se puede resolver. Las complicaciones fueron apareciendo, siendo más evidentes para los estratos bajos y las zonas rurales. Yo me imagino la gente que vive en los campos, que vive en las ciudades, en Chocó, en toda esa cantidad que tiene tantas carencias económicas que muchas veces no tienen la oportunidad de tener un acceso a internet ni nada de eso. Sería importante que hubiera una política como de ayuda en estos casos. Para mí es muy diferente la ciudad al campo. Es demasiado, en todo sentido de la palabra. Entonces los chicos de la ciudad, por X o Y motivo, siempre van a tener mayor garantía de cosas que los del campo, porque hay mucha gente que no tiene, como te digo, acceso a internet ni a computadores. Ha sido una labor titánica poder sacar ese proyecto así de clases desde la virtualidad.
ha sido totalmente complejo, inmensamente agotador, extenuante. Tenían que haberles dado antes sus clases de tecnología como debe ser. Malísimo. No, pues no me hallo. Es que es más difícil como entender las clases porque, digamos, en un colegio está uno estudiando, en la casa uno está pendiente de que el ruido, que toca hacer comida, de que todas esas cosas. Entonces uno no está pendiente de la clase, sino de otras cosas. Entonces él se estresa, se pone más lineado, sí, o sea, dice, mami, ¿yo qué hago? Estoy aburrido. El colegio presencial es fundamental para cualquier menor y más de la edad en la que él está, que es de 12 años. Y también te buscan y te dicen, ¿qué hago, profesora? Entonces, yo siempre lo empecé a entender así. No eres docente de artes y de ética. Eres una persona que debe estar en continuo aprendizaje y dispuesto a ayudar a los demás. Un líder social. El gobierno podría brindarles una esperanza de cambio, donde tuvieran acceso sin problemas a la educación, con un incentivo para superarse sin ninguna restricción social o económica. Pero en sí en la educación nos estamos rajando mucho. ¿Y qué pasa? Que eso depende todo lo que como país estamos siendo o somos como país. Porque lo que pasa es que el gobierno manipula, hace, mueve. ¿Por qué? Porque el pueblo es en muchas cosas es ignorante. ¿Y por qué es ignorante? Porque desde los colegios no se les da la educación ni las bases que deben tener para realmente sacar muchachos que digan, oiga, a mí no me parece esto y a mí me parece que deberíamos hacer así y allá. No, tristemente, lo digo por mi hijo, estamos criando como animalitos, mire para el frente, pero no les estamos explicando ni les estamos dando buenas bases a nivel educativo. No. O sea, esto dejó ver que el nivel educativo aquí en Colombia está a un 40%, ni siquiera llega al 50%. Y en cuanto a lo social, digamos así, a lo de la casa, tendría que haber como una política de acompañamiento como psicosocial en las personas, porque esto le da un al mundo. Es que a la noche a la mañana le digan a uno que se pasa y no vuelva a salir, es complicado. Pues al principio fue difícil, al principio fue muy estresante, al principio no sabíamos cómo manejar, digamos, la plataforma, cómo subir los trabajos, cómo comunicarnos con los otros profesores cuando teníamos una duda. Ya que ha pasado el tiempo, pues ya se ha hecho como normal, de que Sí. ya sabemos cómo subir una actividad, ya sabemos cómo activarnos con un profesor, sabemos ya tenemos los correos de los profes para preguntarle alguna duda. De todas maneras, a nosotros nos hacen las clases virtuales, que son las asesorías, y ya nos explican, entonces ya todo es como más rápido. Pero aún así, pues están mis otros compañeros que no tienen un internet o un celular, que pues ellos ya no se han podido conectar. Que ella hubo una reunión de padres y nos decía una mamita, no, profe, es que hay chicos que entraron pues en depresión por el encierro y que ya no podían estudiar más, o los chicos que no tienen internet, pues se le acumula tantos trabajos que dicen, no, yo pierdo el año y ya el otro año lo estudio presencial. Todas las emociones que tienes que vivir de alguna manera la labor docente en medio de este ejercicio de la virtualidad es de igual manera. Entonces, lleno de satisfacción, de cosas bonitas, de un acercamiento a pesar de esta lejanía con el estudiante, en el que de repente hay chicos que me he encontrado con anécdotas muy lindas, como por ejemplo el estudiante a veces me dice, profe, quiero hablar contigo, espero a que todo el mundo se salga, y te terminan contando cosas tan personales que te das cuenta que a pesar de la virtualidad y estas condiciones que podrían ser, entre comillas, frías,
se sigue estableciendo ese canal de confiabilidad donde el estudiante te cuenta cosas que a nadie más le contaría. Como todos los procesos, llevará años también acomodarse a las nuevas situaciones, pero de seguro, con buenas bases, se podrá lograr algo grandioso que ayudará a encaminar a los niños y jóvenes que ya no tienen la esperanza de ser alguien en la vida. Eso de pronto me parece interesante ponerlo en tela de juicio para que alguien algún día tenga en cuenta esas cosas y como que todos tengamos igualdad en varias cosas.